Y bueno, la clase de hoy, como todas, yo agradezco que hayan venido, y esta clase tiene que ver con: me convendrá juzgar, me convendrá opinar, y si me quiero ir un poquito más lejos, criticar o juzgar a alguien, y vamos a ver el por qué no y las consecuencias que puede haber. Y vamos a entender, así como nos lo va a narrar la palabra en diferentes eventos que vamos a ir describiendo, cómo somos juzgados nosotros, no como usted y como yo lo hacemos, sino como Dios lo hace, y las consecuencias que hay. Y eso es lo que vamos a ir descifrando el día de hoy. Y esto tiene que ver, hablando de Daniel, fue con el hijo de Nabucodonosor, después de que Nabucodonosor pues quedó mal, que perdió el trono, y fue su hijo Belsasar el que quedó a cargo del reino. Y él hizo una fiesta como todos los reyes las hacen, y la fiestecita que hizo pues nada más eran 1000 príncipes, con muchas concubinas y con muchas personas aparte en ese evento en el palacio. Entonces él, pues como toda una fiesta donde hay de todo, pues él ya dice la palabra que cuando el vino alegró su corazón, pues él se le ocurrió seguir bebiendo el vino, pero con los utensilios sagrados del templo sagrado de Jehová, el lugar santo, y mandó traer los utensilios. Y ahí empezaron a beber, a seguirse embriagando. Pero cosa curiosa que pasó después de eso, narra la palabra, tanto fue el miedo con lo que el rey Belsasar vio en la pared, porque acuérdense que los palacios, pues no es como mi casa, que es una salita pequeña, son lugares amplios, muy amplios. Dice la palabra, narra que había un candelabro muy grande y al lado había un mural. Un mural pues es algo muy grande. Y que ahí vio él una mano que empezó a escribir esas palabras que están ahí, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Una mano gigante. El primer grafiti de parte de Dios para una persona que no estaba haciendo lo correcto, un mensaje que él quería enviarle. Tanto fue su asombro o su miedo, dicen que las rodillas se le juntaban una con la otra. Yo no me recuerdo yo he tenido miedo muchas veces, pero a lo mejor usted también, pero a ese punto de que las rodillas se junten una con la otra, pues yo creo que tiene que ser algo muy fuerte que me esté pasando a mí. Y a él le pasó. Entonces él vio eso, y obviamente como es un mensaje celestial de parte de Dios, pues él tenía magos, él tenía sabios, él tenía gente astrónoma, gente preparada en todo su imperio, y les mandó llamar para que le tradujeran eso que él estaban escribiendo de parte de alguien que él quería saber, que era Dios. Pero como es un lenguaje de Dios, pues ¿quién es el que lo va a entender o a interpretar? Pues una persona también que entiende el lenguaje o el idioma que Dios habla, como nosotros cuando oramos, cuando estamos en ese devocional, en ese cuarto cerrado que Dios nos enseña en lo secreto, que tenemos que hablar con Él y nos revela lo que nosotros o tenemos que hacer o que Él quiere que sepamos. Y para este caso, pues al ver que no tenía éxito, porque él aparte dijo que él iba a recompensar con vestirlo de color púrpura y un collar de oro, narra la escritura, aquel que le interpretara. Pero pues no hubo quien, pero una persona que se dice que es la madre, ella sabía, porque era la esposa de Nabucodonosor y sabía de Daniel. Entonces le da la recomendación y le dice: ¿para qué batallas? Háblale al que sabe. Y le mandan a hablar a Daniel. Y Daniel, en el libro, su mismo libro, en el capítulo 5, versículo 25, él le dice lo siguiente. Y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación de lo que quiso hablar Dios. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. O sea, va a terminar. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado faltón, no diste el ancho como dijéramos nosotros. No
hiciste lo que debiste hacer. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esto fue lo que él interpreta, y después dice la palabra que manda a traer eso que él prometió, lo viste color púrpura, y le da el oro. Pero Daniel no quiso eso. Miren cómo le contesta. Bueno, cuando nosotros, lo que les contaba yo ahorita hace un segundo, cuando nosotros juzgamos o nosotros decimos algo en contra de alguien, a veces decimos, bueno, es que yo no quiero opinar, pero voy a decir algo, lo que yo creo, lo que yo pienso. Muchas veces es mejor quedarse callados, porque ahorita vamos a ver que no nos conviene. Porque aquí la palabra tekel, que yo quiero que usted se quede en su mente y que lo abrace y que lo interprete como debe de ser: pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Esa es la manera de nosotros cuando Dios nos va a evaluar. Y no es que me evalúe por lo que yo peso. Dice, pues es que yo soy muy delgadito, a lo mejor yo no tengo tanto problema, a lo mejor el gordito sí, como yo. No, es una balanza que era dos extremos, por un centro está puesto balanceado muy bien, y ahí pues iba a ser evaluada una persona en contrapeso. No podemos poner algo nosotros en un extremo sin poner algo al otro lado. Acuérdense ustedes, no sé, a lo mejor ustedes tuvieron oportunidad de verlo, yo sí. Cuando uno iba a comprar algo, un kilo de tomate, por ejemplo, ponían el kilo de tomate y del otro lado ponían una pesita de acero o de hierro, que también era un kilo. Cuando usted ponía el kilo, pues tenía que usted ver que el péndulo en la parte de arriba estuviera perfectamente en medio, porque si no era, usted hasta le reclamaba, oiga, ahí le falta, no me robe. Y si se pasó, pues no decía nada, ¿verdad? Ahí se quedaba callado. Entonces esa era una manera diferente de pesar, era una manera completa, o vaya, para la época. Esa es la manera de cómo a eso se refiere en la palabra tekel. Ahora, pesado ha sido en balanza no es lo que usted pudiera conocer o que conocemos cuando nosotros nos levantamos en la mañana y vemos esa pequeña báscula ahí. En ese momento vamos a entrar en modo de devocional, ¿verdad? Con una expresión cuando uno se sube: Dios mío, ¿por qué? No puede ser. No, ya estamos luego entrando a platicar con el Señor de una manera incorrecta. No es esa la balanza. La balanza a la que se refiere, que les comentaba yo, es esa balanza que tiene que ver con una comparación. Comparamos ahorita, dijimos que un kilo de tomate con un kilo de acero, para que pueda ser una comparación justa. Una comparación justa, a eso se refiere. Ahora, cuando nosotros ponemos a una persona o a una cosa del otro lado, tenemos que poner exactamente lo mismo. Yo no puedo, para tener una definición o una exactitud de lo que yo quiero o deseo tener, yo no puedo poner a cualquier cosa. Por ejemplo, ¿qué le pasó a Belsasar? ¿Por qué dijo él eso? Y vamos a ver qué es lo que le narra Daniel en esa, vamos a decir, ese atrevimiento que él hizo para agarrar algo y poder disfrutar de lo que él estaba haciendo. Fíjese lo que le pasó en eso que él hizo. Dice el capítulo 5, versículo 17: entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otro. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Le está diciendo Daniel a su rey, a Belsasar, cómo era su papá. Le está dando las características específicas de cómo era él. ¿Y para qué se lo decía? ¿Qué pasa cuando a nosotros se nos dice: eres igualito a tu papá, eres igualita a tu mamá? Nos están comparando ¿con quién? Con la persona que nos pueden comparar, porque somos de ese mismo orden genealógico y tenemos que tener algo de ellos porque somos sus hijos. Entonces Daniel estaba haciendo lo mismo, y mire lo que le dice en el 22: y tú, su hijo Belsasar,
no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. No diste el kilo, no pudiste ser ni siquiera lo que tu papá era. Y le está reclamando el porqué de esas palabras que Dios le dio para que él las supiera y lo enojado que estaba por ser tan atrevido a hacer eso. Ahora, aquí sabemos, por lo que nos dice Daniel y por lo que Belsasar hizo, quién contra quién sería una comparación en esa báscula tequel, a quién pondríamos de un lado y a quién pondríamos del otro lado. Lo más justo es por el lado de un lado Belsasar y por el otro lado, según lo que dice Daniel, a Nabucodonosor. Tú no pudiste hacer ni siquiera lo que tu papá hizo, ni lo que él fue capaz de construir en todo lo que él hizo en su imperio. Entonces, al hacer pesado, al hacer el criticado y juzgado, cuando yo critico o hago algo, yo me tengo que comparar con alguien más. Ahora, yo pregunto, aquí lo que Daniel le dice y lo que Dios hace para que él sepa, ¿es un pesaje justo? ¿Es algo injusto ser comparado con tu papá, el mismo imperio, la misma sangre, el mismo ADN, los mismos sirvientes, el mismo palacio, las mismas comidas, las mismas posesiones? Yo creo que sí era justo compararlo con él. Y al hacer esa la comparación, ¿cómo le fue? Belsasar perdió. Él no dio el ancho que debería de ser, por eso lo mataron. Y ese mismo día, cuando Daniel le da la información de eso que él narra que dijera, en ese mismo día es invadido y es muerto. Es asesinado por los medos y los persas. Se acabó su reinado. Entonces, ese juzgar, ese decir, como nosotros estamos acostumbrados a hacerlos, tenemos nosotros que tomar en cuenta que cuando yo voy a decir algo de alguien, el Señor no nada más va a ver ese hecho de esa persona, va a subir a la balanza a ese que tú estás diciendo, lo va a subir y también a ti. Y nosotros, hermanos, cuando nosotros decimos algo de alguien, nosotros no sabemos el corazón de la persona, no sabemos la intimidad, no sabemos los devocionales que él hace, los ayunos, las oraciones, lo que ayuda, eso no lo vemos. Tenemos que tener mucho cuidado cuando uno va a decir, uno va a juzgar a alguien. Acuérdese que lo primero que va a hacer el Señor es, lo va a poner como el acusado, la persona que está haciendo el problema, pero también te va a subir a ti. No hay necesidad de hacer eso. Ahora, no es el único caso aislado hay otro. En Números, ahí nos narra, ustedes saben que Moisés, pues toda la trayectoria, toda la labor que él hizo, todo lo que Dios le encomendó hacer de ir a rescatar a su pueblo, y fue una persona pues obediente a la voz del Señor. Pero tenía él dos hermanos, Aarón y Miriam, o María o Miriam. Que Aarón, pues sabemos que él era un sacerdote y Miriam o María era una profetisa. Estaban los tres bendecidos y ungidos por parte de Dios en ese tiempo. Pero pasó algo que Moisés hizo, y sí lo hizo. Eso quiero yo aclararlo, sí lo hizo, lo que a continuación vamos a ver. Pero cuando nosotros estamos llevados por una tradición, como en el caso de Moisés, él cada sábado, cada que él juntaba al pueblo, él les decía, no se junten con nadie extranjero, no podemos juntarnos y mezclarlos con nadie extranjero. Ellos tenían que cuidar ese pueblo, esa unión, ese legado. Y cada sábado venía y decía lo mismo, y decía lo mismo. Entonces un sábado llega y dicen, no, pues les presento a mi mujer extranjera. Tanto que él dijo, tanto que él pregonó que no lo hicieran, mas sin embargo él lo hizo. ¿Y qué pasa cuando nosotros hacemos algo de lo que siempre hemos venido diciendo que no hagamos? Vamos a ser juzgados y criticados no por uno, por el que se pueda, porque así somos. Y en el caso de Moisés no fue la excepción.
Y Miriam fue la encargada, y ahorita lo vamos a ver, del por qué. Dice la palabra en Números 12:1, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés. ¿Por qué? A causa de la mujer cusita que había tomado. La mujer cusita era de la tierra de Cus. Las personas que saben y han estudiado la teología, la hermenéutica, aparentemente era una mujer africana, una mujer de color. Entonces, pues Moisés no le importó, porque se enamoró, tal vez. Pero no podemos nosotros juzgarlo de un hecho aislado, porque acuérdense, cuando nosotros vamos a juzgar a alguien, ese que estamos nosotros acusando, ok, el Señor lo va a subir a la balanza de Tequel. Pero ¿a quién va a subir también? A la acusadora o el acusador. No se puede subir él solo. Y en el caso de Miriam o María no fue la excepción. Y dice, ¿por qué él había tomado a mujer cusita? ¿De verdad lo tomó? Y usted podrá decir, bueno, pues yo creo que tenía razón la mujer de hacérsela así de problema. Pero María o Miriam no solamente se enojó con Moisés, sino que le reclamaba a Dios. Dijo, ¿qué acaso tú nada más hablas a través de Moisés? ¿Qué acaso tú no le das palabra a mi hermano el sacerdote Aarón? ¿Qué yo acaso no me das palabra para profetizar? Porque ella era profetisa. Yo también tengo derecho. Yo también tengo la bendición de parte de usted, no nada más él. Entonces Dios, al ver que Miriam y Moisés estaban en eso, pues ¿a quién suben? Pues suben a María y suben a Moisés. Pero María lo que quería era como que decirle, oye, pues regáñalo, quítalo del cargo, tal vez, y sube a mi hermano Aarón, o súbeme a mí, y danos el cargo nosotros del pueblo. Tal vez esa era la intención, tal vez no. Pero por lo pronto, pues los dos se tienen que subir ahí. ¿Y qué pasa? Aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que saber. Acuérdense que nosotros vamos a ser pesados en balanza, en la totalidad específica de nosotros, no como un hecho aislado. Cuando nosotros cometemos un pecado, nos estamos apartando de la bendición de Dios. Es un pecado que nosotros podemos hacer y los hacemos todos los días. Unos corriendo, otros sin querer y otros porque, bueno, pasó. Pero no estamos exentos de eso, es un caso aislado. Pero Dios no ve un caso aislado. Dios ve el peso específico. Y en este caso, María con Moisés o Miriam no tenía nada que hacer, ella con él. Y más aún todavía, después de que provocó a ir al Señor, le vino una lepra. Y cuando te daba la lepra, ¿qué tenías que hacer? ¿O qué tenían que hacer en un pueblo donde todos estaban juntos? Tenían que apartarla, tenían que hacerla a un lado, porque estaba enferma. Después, bueno, pues ya Moisés, dicen que era un hombre muy manso, yo creo que el más manso que se ha conocido, dice la palabra. Y yo quiero decirle algo en defensa de Moisés, o si usted no lo sabe, tal vez sí. Eso que hizo Moisés era una tradición, el no juntarse con un extranjero. Era una costumbre que ellos tenían. Pero después se hizo ley. Y sí, no te podías juntar con una extranjera, pero eso después fue. Lo que sí era, en ese momento, era que no podías dar tu hijo a un extranjero. Eso sí era. Entonces, no es por defender a Moisés, pero Moisés, pues, aquí lo que se criticó de parte de su hermana era lo que él estaba pregonando y diciendo, y él no cumplió. Y eso era lo que le estaba refiriendo. Entonces ya Moisés, pues como él hablaba con Dios de una manera muy diferente, porque dice la palabra cara a cara, pues él habló con Dios, yo me imagino que diciéndole, mira, pues tú sabes, mi hermanita, al fin mujer, ya sabes, cabello largo, falda larga, lengua larga, se le fue, dale chancita, hombre, dale chanza. Entonces ya Moisés al orar, pues entonces ya interviene o intercede y es sanada Miriam nuevamente. Pero fíjese lo que Dios les dice al pueblo referente a eso, defendiendo un poquito a Moisés.
Dice, y él le dijo, oíd ahora mis palabras, o sea, Dios hablándole al pueblo. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Esa es una manera específica de manifestarse nuestro Señor a los profetas, de esa forma. Ahora, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Quién está diciendo eso? Nuestro Señor. ¿Y qué decía María? Él faltó, Él nos dijo y no cumplió. Pero el Señor, ¿qué dijo? Él es fiel en toda mi casa. Y sigue diciendo en el 8, cara a cara hablaré con Él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. No se midió. Qué atrevida María. Qué atrevida Miriam en hablar así de su hermano. Pero bueno, ya Moisés había abogado por ella. Pero estas son palabras del Señor. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Entonces ya sabemos nosotros que cuando Dios va a ver o nos va a pesar en la balanza tequel, Él va a ver no solamente ese hecho aislado, Él va a ver todo completo en ese peso específico como persona. Y no nada más va a subir al acusado, va a subir al acusador también. Eso es bien importante que lo sepamos. Ahora, bueno, usted me puede decir, bueno, pues esto pasó en el Antiguo Testamento. Y sigue diciendo, y hay otro ejemplo más que usted también conoce, y es muy conocido. Y eso le pasó al rey David. Y la historia nos dice que David, pues, era el rey, tenía por lo menos 10 concubinas. Y bueno, él era una persona muy feliz, era... según él era como el corazón de Dios, era muy parecido al corazón de Dios, lo que dice la palabra. Pero había algo que había hecho y que aparentemente nadie se dio cuenta. Él, todos sabemos que él, pues, vino un deseo a su corazón y vio a la vecina, le gustó, la mandó traer, la trajo. Su guerrero Urías estaba en combate. Y como él la deseaba tanto, pues lo manda a matar para quedarse con ella, pudiendo tener muchas. Pero el profeta Natán va y le dice esto a David. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Eso es lo que narra la historia. Dice en el 5, entonces se encendió el furor esto es después, hago un paréntesis aquí. Cuando Natán va y le dice que había un hombre rico y uno pobre, y el visitante que va con el rico, él pues tenía hambre y quería pues algo de comer. Entonces David, si ustedes saben, él creció en una familia de Isaí, de 7 hermanos perfectos, de don Isaí, y él era el 8º. Pero él creció ¿en dónde? Él no creció en la casa con ellos. Él creció ¿en dónde? Eso ya lo vimos. Él cuidaba ¿qué? Las ovejas. Entonces Natán le da una ilustración en un contexto, poniéndolo a él, pero a David no se da cuenta, diciéndole que había un hombre rico, que un visitante, y que pues él quería comer. Entonces dijo, él teniendo muchas ovejas y muy gorditas y muy bonitas, pues él no decide matar esa para darle al visitante, él decide matar a la que nada más tenía uno. Esa persona que tanto la cuidaba, esa persona que tanto lo amaba, pues ¿a quién cree usted que mató para darle de comer a ese visitante? El visitante, hermanos, contextualizado en esta ilustración, es el deseo de David. Entonces él mata a la ovejita y le da de comer al visitante, sabiendo que pues había matado a Urías para que él se satisfaciera. Entonces David, la respuesta que él da, dice, entonces se encendió el furor de David ante aquel hecho, en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. O sea, eso que hizo, teniendo tantas ovejas, y matar la única que tenía este pobre hombre, teniendo el más, pues que lo maten, eso no está bien. Y sigue diciendo, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. O sea, que muera esa persona, y 4 veces más,
Pues ¿cómo va a morir 4 veces más si ya está muerto? No se puede. Es como cuando un reo aquí le dicen, y tiene 250 años de cárcel y 4 cadenas perpetuas, pues si nomás con una tiene, ¿para qué le das tantas? Lo mismo pasa con David, que muera y 4 veces más. Pero eso lo dijo él. Ahora, como esta justicia, o esto que nosotros decimos, hay que pesarlo en esta balanza, en este pesaje que Dios nos dice, ¿quién va contra quién? David contra Urías. ¿Quién cree ustedes que ganó? Pues David perdió, Urías ganó. Pero no solamente, acuérdense que en eso que el Señor ve, en ese pesaje en su totalidad, David tuvo un problema, él faltó. Él tuvo ese acto que según él nadie lo supo. Pero Natán lo sabía porque era de parte del Señor y él se lo reveló. Pero aquí dice también palabras textuales de David que tenía que pagar eso, no solamente con la muerte de él, sino 4 tantos más. Dice así la palabra, ¿verdad? ¿Y cuáles creen que se fueron los 4 tantos más? Ese bebé que nació de Betsabé murió. Después tuvo otro hijo, Amón, que él violó a una hermana de Absalón, la violó y el otro se enteró y lo mató. Después Absalón quiere agarrar el imperio y se enteran y es también matado. Después Adonías lo mismo, quiso quedarse con el imperio y también fue matado y colgado. 4. ¿Se cumplió lo que David dijo? Sí se cumplió. ¿Qué necesidad tenía? Si tenía por lo menos 10, dice la Escritura. No hay necesidad de ponernos nosotros en esa balanza. Porque si usted juzga, hermano, no nada más el acusado, se va a subir a esa balanza. También el que lo está acusando. Y a nosotros se nos es muy fácil decirlo. Pero ahora que lo estamos entendiendo, tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra que uno dice es expuesta y es decretada. ¿Qué se nos ha enseñado a nosotros cuando oramos? Que decretemos, que digamos. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Acuérdense que Isaías decía que cuando la palabra del Señor, como lengua de fuego, que quema, que es contundente, que es irresistible, que llega con su poder, con su divinidad. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hagamos eso y tenemos estos casos que los estamos viendo. Ahora, esto pasó en el Antiguo Testamento. ¿Habrá uno en el Nuevo Testamento que usted conozca? Yo le voy a decir que sí, y está en el libro de Juan 8. Cuando nuestro Señor Jesucristo está y vienen unas personas y le dicen, queriendo acusar a esta mujer, le dicen que pues es pecadora. Dijo, si le decimos a él para que él sea el juez, pues que ella adulteró y que pues hay que matarla. Entonces si dice que la matemos, pues entonces él va a estar en su conciencia que la mató, ¿verdad? Y va a ir en contra de lo que Moisés dice. Y si dice que la perdonemos, entonces va en contra de la ley de Moisés. O sea, por los dos lados iba a perder. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo el Señor? Si la estaban acusando a ellas un grupo de personas, ¿a quién tenían que subir? Pues obviamente a ella. ¿Y a quién más? Pues a los que la estaban acusando. ¿Y qué pasó? Y vino uno y se fue, y vino otro y se fue, y vino otro y se fue. Porque ¿qué dijo el Señor? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Fue un juicio justo? ¿Fue algo justo de parte del Señor como juez? Que yo creo que lo único que dijeron ellos sensatos era que reconocieron que él era el juez verdadero. Entonces cuando el Señor ve que no había nadie, ¿qué le dice a la mujer? Si no hay nadie que te acuse, yo tampoco lo hago. Entonces este grupo de personas, lo único que pudieron ellos decir, lo único que pudieron ellos reconocer es que él es el único.
y verdadero juez. A usted y a mí no nos corresponde porque nos queda bien grande ese puesto. Él es el único que nos va a juzgar a nosotros. Y dice su palabra, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. A Él le dio todo el poder, no a usted ni a mí. Y sigue diciendo en 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Él es el que nos va a juzgar en ese pesaje por completo, no en ese caso aislado. Nosotros somos pecadores, usted y yo, pero por Cristo somos más que vencedores y por Él hemos creído y somos salvos usted y yo. Ahora, Dios ama al pecador, mas no el pecado, ni el practicante del pecado. No se confunda con eso. Y sigue diciendo en Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con hablarle levantando de los muertos. Si usted también ya se levantó de los muertos, pues usted también puede juzgar. Pero como no, todavía no, entonces ese trabajo no es de usted. Ahora, bueno, ok, no voy a juzgar, pero yo sí puedo decir cuando están mal. Yo sí puedo decir cuando están haciendo mal, como Miriam, porque estoy viendo algo que no está correcto. Pero ese trabajo, déjeme decirle que también está ocupado. Dice Apocalipsis 12:10, porque ha sido lanzado fuera del acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Déjeme decirle algo, no hay quien lo haga mejor que este. Bueno, para nada. Usted no lo va a hacer mejor que él, ni de chiste. Ese lugar, pues ya está ocupado, y el del Señor también. Entonces, ¿cuál ocupa usted? Dice que un dicho que calladitos nos vemos más bonitos. No podemos nosotros juzgar, hermanos, porque si usted juzga, ¿a quién van a subir a ese balanza? A usted. Y va a ver el Señor ese caso aislado de la persona que hizo mal, de la persona que criticó, que hizo ese caso aislado, que no lo quería hacer, pero lo hizo. Usted no conoce el corazón de esa persona, ni sabe cómo es en su relación con nuestro Señor. No lo haga, hermanos, porque acuérdense que lo único que usted va a hacer es compararse. Cuando nos dice que nos debemos de amar unos a los otros, no juzgar ni criticar. Hay algo muy bonito que con esto quiero yo cerrar. El tiempo a veces es un poquito apremia. Mateo 7:7, pues es yo creo que el libro el que suma, el que siempre da, el que todos queremos. Pues el 7 es el número perfecto, es el número del judío, es el número de la perfección. Dice Mateo 7:7 que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esto es muy bonito. Qué bueno que usted está bendecido, qué bueno que usted pide, que usted busca, que usted llama, que usted toca, qué bueno. Pero para poder estar aquí hay algo que está primero, que es en ese mismo libro, en ese capítulo, pero es el número 1. Dice Mateo 7:1, no juzguéis para que no seas juzgado. Para llegar al 7 tenemos que leer primero el 1. Y si hacemos no nos vamos a complicar la vida, no vamos a ser comparados, no vamos a tener que subirnos a ninguna parte. A veces yo sé que usted, o como yo, que a veces sentimos como que traemos sal de uvas en la boca y queremos, ya no aguantamos, ¿verdad? Porque queremos decir. Pero hermano, aténgase. Porque probablemente a lo mejor el Señor lo va a probar de una manera donde no va a sufrir mucho, pero a lo mejor hasta dinero puede perder un familiar, puede perder una bendición. No se exponga. El Señor quiere que no juzguemos para que no seamos juzgados. Vamos a quedarnos quietecitos, tranquilos, mejor hay que orar y pedir al Señor cuando alguien está mal, con ese amor, con eso que el Señor nos habla, con eso que el Señor nos llama, intercediendo y orando unos por los otros. Y si yo veo que alguien está mal, pues vamos a decírselo como el Señor lo haría, con esas palabras, con esos ojos, con esa misericordia, con esa humildad, no enojados.
Yo quisiera decir un montón de cosas y a veces mejor me quedo callado porque no lo voy a decir bien. Y uno tiene que primero pensar, ¿cómo me diría el Señor? ¿Cómo quisiera el Señor? ¿Cómo? Yo le aseguro que si usted se pregunta primero eso, yo le aseguro que no va a decir nada. Y si va a decir algo, va a ser para bendición. Tenemos que caminar en el Señor. Y es un trabajo de todos, incluyéndome a mí primero. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias te damos por tu hermosa y bendita palabra. Señor, espero de verdad que hayamos entendido que no es bueno juzgar, porque ese es tu trabajo, Señor. Esa es parte de lo que tú nos has enseñado, Señor. Que caminemos en ti, que aprendamos de ti, que seamos fieles a ti. Y si vemos que alguien, un hermano o una hermana, se está desanimando, Señor, se está apartando, danos, Señor, palabras de amor, como tú lo harías, Señor, para redarguir en su espíritu y en su alma y poder ser de bendición para cada uno de ellos. Gracias te damos en esta tarde, Señor, y en tu nombre oramos. Amén. Amén, amén. No nos olvidemos, no somos enemigos, somos hermanos en Cristo. Lamentablemente se ha escuchado decir por ahí en el mundo que el único ejército que pisa que daña, que hace a sus propios compañeros es el ejército cristiano. Recuerden, somos hermanos en Cristo, somos amigos en Cristo. Y no importa de dónde vengamos, somos hermanos en Cristo. Hay que amarnos con el amor de Dios. Amén. Vamos a levantar los diezmos y las ofrendas, hermanos. Recuerden, domingo no es el día del Señor. Domingo no es el día del Señor. Todos los días, en Cristo, todos los días. No es ni sábado ni domingo. No se ponga a pelear de que el sábado es el día del Señor y nosotros los domingueros. No, el domingo es el día del Señor. Todos los días son días del Señor en Cristo Jesús. Y con el diezmo es lo mismo. Todo es de Dios ahora. Todo. Antes el pueblo de Dios estaba obligado a dar su 10%. Ahora es todo. ¿Y qué hacemos con un grupo de personas? Forma una iglesia. Un grupo de personas forma una iglesia y dice, bueno, vamos a dar mínimamente 10% de todo lo que es de Dios, le vamos a dar al Señor. ¿Para qué? Para que la iglesia continúe, para que la iglesia avance, para pagar los aires de la iglesia. Nomás en aires pagamos como $1,500 en el verano acá en la iglesia. Son 8 equipos que se prenden cada vez que tenemos servicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, domingo no es día del Señor, ni sábado tampoco, sino todos los días. El diezmo es lo mismo, todo es en Cristo, todo es del Señor. Y apartamos el 10%, algunos apartan 20%, algunos apartan 30%, para que de todo lo que dice, de todo lo que recibes, le das al Señor. Amén. Así que de con alegría de corazón, como Dios le ha bendecido este día. Oremos, hermanos. Señor amado, te damos gracias porque tú eres nuestro proveedor. Gracias porque has levantado esta iglesia, Padre, y gracias porque has puesto a este pueblo, Señor, para ser bendecido y para que este pueblo bendiga tu obra, Señor. Padre, multiplica los diezmos, las ofrendas de tus hijos, Señor, y sobre todo, bendícelos espiritualmente, Señor, y es la más grande bendición que podemos tener de parte tuya. Bendice a tu pueblo económicamente, Señor, bendice a los que no han podido llegar, Padre. Oh, mi Dios, tú eres nuestro proveedor, Señor, tú eres nuestro Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén. Levantemos los diezmos y las ofrendas, hermanitos. Vamos a de este sábado, el próximo sábado vamos a continuar con la canchita, así que empiece a ponerse desde ahorita bloqueador, porque salimos negros de la canchita, así que desde ahorita ya empieza a ponerse bloqueador. De este sábado al otro, saque tiempo de 7 en punto a 11, es cortar, clavar y pegar. Hermanos, ya tenemos un plan. Vamos a invitarlo al mayor de la ciudad para que corte el cinto. Vamos a invitar a la televisión. Ya tenemos un contacto en la televisión para que vengan y todo. Y escuchen, y predicar a Cristo
a ellos y a través de ellos, ¿ok? Así que vamos a estar orando por eso. Este viernes, véngase a orar a las 7, este viernes a las 7 en punto, véngase a orar. Aquí el pastor va a estar orando por todos, de 7 a 9 de la noche. Véngase, todos están invitados a las 7 de la noche. Este viernes va a ser una vigilia de oración preciosa. Este viernes, hermanos, es que este mes tenemos un mes de muchas actividades. Y hermanos, necesitamos buscar más de Dios, porque queremos más de Dios, amén, queremos más de Dios. Vamos a terminar el servicio y todos están invitados a un rico mole que, como siempre, el hermano Juan ha cocinado, y el mole lo han mandado a hacer nuestra hermana Leti Gómez para recibir a su hijito Sergio y por el cumpleaños de su niña Naomi, que ya ha cumplido años, amén. El chef Michelin, por favor, que pase, por favor, el chef Michelin rápidamente. El chef, ¿por qué le dice así? Me dice, ustedes saben que en la alta cocina se condecora a nivel mundial, y para ser un chef Michelin tienes que ser condecorado, pero de lo mejor de lo mejor. Y hay Michelin de 1 estrella, 2 estrellas, 4 estrellas y demás. En México 4 estrellas, ¿verdad? 3. Pues 3. Aquí están las 3. Yo 4. Hermanitos, en México, hasta donde yo sé, en México solamente hay un chef Michelin. En México, en todo México. Y en México la comida es riquísima. Pero hay uno solo porque es alta cocina. Y aquí tenemos demos un fuerte aplauso a Dios por nuestro chef Michelin. Hermana Ofelia, pase por favor. Hermano. Este es es una muestrita, un botoncito, venga, un botoncito de amor nada más, un botoncito de amor nada más, una fotito, sácame al hermanito, de una frutita con una canastita llena de amor de parte de la iglesia, por ese labor tan grande. Todas las hermanos decían, vieron al hermano Raúl, el pobre ya le dolía el brazo, le dolía la pierna, no sé qué le dolía al terminar, eso me ha contado, y ya le dolía el pobre y estaba tan cansado. Que Dios lo bendiga, me decían, que Dios bendiga a su esposa, su negocio. Qué lindo corazón que tiene el hermano Raúl. ¿Y qué le damos? Dice, pues el cariño, unos duraznos para que haga dieta, dice. Bueno, después de los tacos. No, esa es una muestra de amor, hermanitos, a ti y a tu familia. Dios te bendiga, mi hermanito. Vamos a orar, hermanitos, amados. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Gracias por el don que has derramado en tu Hijo, Señor. El don de la enseñanza, el don de maestro. Gracias, Señor, por él, por su vida, y no solamente por la palabra que viene a alimentar nuestros corazones, Señor, miércoles tras miércoles, sino por todo su amor y su entrega a tu obra, a tu iglesia, porque es una sola, la iglesia que es tuya. Gracias, Señor, por su vida, su esposita, Señor, sus hijos aquí, sus hijos allá en México, Padre Santo, gracias por ellos, los bendecimos en el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanito, Dios te bendiga.